Vamos a orar. Amoroso Dios, Padre Celestial, Jehová, Dios de los ejércitos, nos acercamos ante el trono de tu gracia por medio de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Padre, te pedimos que tú te presentes en gloria sobre este lugar, donde vamos a escudriñar tu palabra, donde vamos a predicar de ella, donde vamos a tener una predicación, enseñanza, donde muchos de nosotros vamos a aprender ¿cuál es tu perfecta voluntad para poderte obedecer? Padre, sabemos que tú solamente te has de mover, no en nuestras emociones ni en nuestros sentimientos, sino te has de mover solo en lo que tú nos has dejado en la Escritura. Porque tú solo sustentas lo que tú has dicho. No puedes sustentar lo que nosotros pensamos, porque tus pensamientos no son nuestros pensamientos. No puedes sustentar lo que nosotros queremos caminar, porque nuestros caminos no son tus caminos. En el nombre de Jesucristo, dejamos este tiempo en tus benditas manos, Señor Jesucristo, porque eres nuestro Rey, el Espíritu Santo, a quien le pedimos ese denuedo para poder predicar tu palabra. En el nombre de Jesucristo dejamos este tiempo. Amén. La palabra que Dios me dio para compartir con ustedes se llama Dios solo se mueve en lo que está escrito. Y en el nombre de Jesucristo, de verdad, yo les digo que Dios nunca se va a mover en ninguna emoción, en ningún sentimiento. Por más que tú despertaste una mañana y pensaste y dijiste, es que Dios me habló, Dios me dijo y traigo aquí en medio de mi pecho algo que Dios... Eso, hermanos, de verdad es pura emoción que el hombre ha sido atrapado por todas las generaciones, todas las generaciones. Y vamos a ver y vamos a descubrir desde dónde y desde cuándo comenzaron las emociones que nos perturban, para que aprendas y que comprendas de que tu emoción no viene de Dios. Dios solamente establece una emoción que es válida para Él, un corazón alegre. Esa es de Dios, un corazón alegre. Pero eso de que estás compungido y que Dios te habló y que eso, olvídalo, eso no es de Dios. Te garantizo que no es de Dios. Hoy lo vas a aprender, ¿ok? Lo vas a aprender de que eso no es de Dios. Por eso la palabra que Dios me dio para titularlo, Dios no se mueve en ningún sentimiento, en ninguna emoción, nada de lo que tú sientes, nada de lo que tú te emociones, no está ahí Dios. Solo Dios se va a mover en lo que está escrito. ¿Ok? Quiero empezar esta predicación mostrándole a la luz de las Sagradas Escrituras, desde cuándo los seres humanos comenzaron a moverse en las emociones y sentimientos. Cuando Jehová Dios creó a Adán, vamos a la palabra en Génesis 2:7, dice la palabra, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento. Saben que el aliento se llama hálito, ¿verdad? El aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Por primera vez había un ser humano que gracias al hálito de Dios vivía, era un ser viviente. Fue dotado de cualidades propias. Dios nos dotó como seres humanos cualidades propias de Dios porque nos dio un alma. El alma es sentimientos y emociones. Pero el diablo distorsionó esas cosas. Y ahorita lo vamos a ver, ¿ok? Por ejemplo, el alma está dotada, podemos estar tristes, alegres, enojados, rabiosos, con melancolía. Todos esos sentimientos tenemos, porque ya son sentimientos. ¿Cómo se forman los sentimientos? Se forman a través de muchas emociones consecutivas en tu vida. Por ejemplo, si nosotros de pequeños dejamos a nuestros hijos de que ellos estén y les celebramos, ay, mira qué corajudito el niño, mira, hace sus berrinchitos. Si nosotros celebramos eso, estamos formando un ser humano que después va a decir, uy, qué cascarrabia. Pues si tú lo celebrabas cuando estaba chiquito, ¿no? Mira las caritas a ver, una carita de enojado y luego le aplaudes, ¿no? Una otra carita de viejito y otra y así, ¿no? Entonces le vas celebrando. ¿Y qué estás haciendo? Un hábito. Un mal hábito, por cierto, ¿no? Un mal hábito. Lo que al ser humano le causa gracia,
de verdad, después te va a ser una desgracia. Eso que tú te causaba una gracia, después va a ser una desgracia para ti. Porque ese niño se puede educar de una manera como Dios dice, sí. Jesús crecía en tamaño y ¿qué? En conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es importante. Yo celebro mucho que los niños de Carla estén aquí, ¿no? Porque es tiempo de que ellos sean instruidos, así como Jesús crecía en la palabra, pero también en tamaño, ¿no? Y es importantísimo que estas dos cosas vayan a la par, ¿verdad? Es muy importante, muy importante. Quiero que me acompañen a Génesis 2:25, donde vamos a ver en la vida de Adán y Eva algo muy importante, porque aquí empiezan las emociones y sentimientos. Fíjense desde cuándo comienzan, ¿ok? Y cómo comienzan. Fíjense en Génesis 2:25, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. ¿Se dan cuenta que no hay un sentimiento ni emoción ahí? Están desnudos, punto, se acabó, ¿no? No pasa nada. Pero viene la caída del ser humano, ¿y qué pasa? Veamos en el capítulo 3, por favor. En el capítulo 3, versículo 7, entonces, cuando ya viene la caída del ser humano, comienzan las emociones. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Fíjense cómo esa emoción dijo, estamos desnudos, vamos a hacernos ropa, ¿no? De una higuera. Las emociones son exteriorizadas. Siempre que nosotros tenemos una emoción, se va a notar por fuera. Lo primero que se va a notar, miren, cuando nosotros estamos alegres se nota, pero cuando estamos enojados se nota. Y cuando estamos así con vergüenza se nota, ¿verdad? No lo podemos disimular. Los que son muy morenos se ponen morados, porque son rojos, ¿no? Pero se ponen morados. Los que somos blancos, pues nos ponemos rojo como tomate. No lo podemos disimular. Una emoción no la puedes disimular. Por eso las personas cercanas a nosotros nos dicen, ¿estás enojada? No. Y está todo así, ¿no? No, pues mándale un mensaje a tu cara porque parece que estás enojado, ¿no? O enojada, ¿verdad? No podemos evitar eso. Eso se llama lenguaje corporal, que eso no lo maneja tu voluntad, lo maneja acá, una parte que se llama cerebelo. Son cosas involuntarias que no las puedes tú controlar, es involuntario, es un lenguaje corporal, ¿de acuerdo? Vamos a Génesis 3:10. Fíjense la primera emoción que siente el ser humano. En este versículo 10 dice, y él respondió, Dios le andaba buscando, ¿no? Cuando hicieron sus delantales, Dios lo andaba buscando y le dice, él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, la primera emoción. Antes no tenía miedo de nada, caminaba por donde quiera. ¿De qué va a tener miedo si Dios estaba con él? El perfecto amor echa fuera todo temor. Pero ahora en la caída tiene la primera emoción, miedo. ¿Miedo de qué? Dice, tuve miedo porque estaba desnudo. Y otra emoción, me escondí. Y me escondí. ¿Se dan cuenta? Entonces, de aquí desciende todas las emociones. Todo aquello que se hace en lo oculto no viene de Dios. Todo aquello que te da miedo no viene de Dios. Entonces hay que identificar muy bien qué emociones están provocando miedo y qué es lo que nos hace hacer cosas en lo oculto. ¿Ok? ¿Qué es las cosas en lo oculto? Bueno, hay prácticas sexuales, hay cosas que en el celular vemos, hacemos, oímos, cosas que están en lo oculto. Nosotros tenemos que hacer muchas cosas, hermanos, porque queremos tener, ¿se acuerdan la predicación de la mente de Cristo? Tenemos que trabajar en eso para poder tener la mente de Cristo. ¿Qué es mente de Cristo? Mente de Cristo, Él era obediente, Él era sumiso, Él hacía la voluntad del Padre, Él solamente tenía cualidades como misericordia, piedad, clemencia sobre las personas. Él se compadecía de los más desvalidos, de los enfermos. Esa es mente de Cristo.
pero nosotros pasamos la vida con mucha indiferencia, ¿verdad? Mi mente de Cristo es algo que tenemos que trabajar en esas cosas. Bueno, aquí en este versículo 10 habla se esconder y estar. La mejor, hermano, la mejor forma de estar ante Dios es estar espiritualmente desnudo ante Él. ¿Qué podemos esconder a Él? Nada, ni tus pensamientos, nada, no le puedes. Pero muchas veces pensamos de que ahí donde nadie nos ve, Dios no nos ve. Y sí nos ve. Él dice la palabra que Él tiene los ojos puestos en buenos y malos, en todo lo ve. ¿Ok? Quiero que me acompañen ahora a Proverbios 15, versículo 3. Las emociones son exteriorizadas que prácticamente son imposible de poder ocultar. Porque nosotros la felicidad la puedes ocultar. No se puede ocultar. La sonrisa es exteriorizada y la gente te puede decir, ¿de qué te ríes? Nada, estoy feliz porque Dios me ha regalado un día bendecido. Estoy feliz porque estoy aquí, estoy feliz porque tengo una esposa como Lali, estoy feliz no sé, por tu nieto, por tu nieta, por tu hijo, por tu hija, por tu esposo, tu esposa. No sé qué es lo que te provoca, que Dios puso a tu lado para provocar felicidad. Y eso le agrada a Dios. Esa emoción le agrada a Dios, que tú seas feliz. ¿Ok? En Proverbios 15, versículo 3 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Él mira todo, ¿ok? Todo. Existen personas que cuando están felices le brillan los ojos, le brillan intensamente los ojos, pero los que están enojados, las narices se hinchan así, ¿no? Se hinchan la nariz, porque no pueden disimularlo, se enojan. Tienen la nariz así como, no quiero ofender la raza negra, pero son los que tienen nariz ancha, ¿no? Se le pone nariz de negro, ¿verdad? Así, pero una nariz ancha. Y aun cuando seas de nariz afilada, se te pone la nariz así. ¿Por qué? Porque se nota lo enojado que está. En Proverbios 15, versículo 13, el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Y es por eso que cuando nuestra alma se abate, nuestro espíritu de nuestra mente está abatida, de verdad, todo se descompone, todo se descompone. Con una sola mortificación, con una sola preocupación que tengas, se descompone todo tu organismo. Inmediatamente, creas o no, tus defensas para cualquier bacteria, cualquier microbio se caen. ¡Pum! Por lo tanto, estás muy expuesto a cualquier contagio, hasta de cualquier gripa, cualquier cosa te va a tumbar. ¿Por qué? Porque tus defensas han caído. ¿Y por qué cayeron? Porque estás preocupada, porque no has aprendido a entregar las cargas a quien sí puede. Dice Jehová Dios, vengan y echen sobre mí todas tus ansiedades, ¿no? Entonces tenemos que aprender eso. No lo hemos aprendido, no lo hemos practicado. Pues si no sabes cómo, para eso hay un guía espiritual. A ver, enséñame, ¿cómo se hace eso, no? Y yo siempre les he invitado, Dios me puso para ser tu guía, para servirte. Pero normalmente tomamos predicaciones como una más, ¿no? Una predicación más. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, de que no es una predicación más, es una enseñanza más que le voy a agregar para vivir de una manera como a Padre le agrada. ¿De acuerdo, hermanos? Tenemos un ejemplo en la vida del rey David. El rey David, él padeció cosas muy angustiantes, ¿ok? Que seguramente muchos de ustedes han padecido. Él padeció angustias, tristezas, torbellino de emociones y sentimientos y de impotencia. Fíjense cómo él, siendo un ungido de Dios, tenía un rey, Saúl, ¿no? Pero Saúl, pues lo perseguía a muerte a él. Entonces, pues Dios le puso la oportunidad, como muchos de nosotros nos han dado la oportunidad, al peor de sus enemigos. Lo puso a Saúl dormido en una cueva. Y los que estaban con David le decían, mátalo, esta es tu oportunidad. Mira, ahí está.
Y él dijo, yo no, nunca voy a tocar al ungido de Dios. Yo le entrego la causa a él, a Dios. Y esa muy difícil decisión, poco de nosotros hacemos. De verdad, la decisión de entregar la causa cuando Dios te da la oportunidad de destruir a ese enemigo, ¿qué creen que hacemos? Pues lo vamos a destruir, pues es nuestra oportunidad, ya me ha hecho muchas, ¿no? Me tiene hasta acá, ¿no? Hasta allá, ya me rebasó de tantas cosas que me ha hecho, y ahora que tengo la oportunidad, ¿cómo no la voy a aprovechar? Pues ahora le voy a dar con mazo duro, ¿no? Pero David no hacía eso. Vamos a la palabra, primera de Samuel 24, 11, vamos a leer 11, 12 y nos pasamos al 15. Le dijo, él estaba conversando ya con Saúl y le estaba diciendo, cortó un pedazo de tela de su manto de Saúl, lo cortó, dice, mira, padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. El versículo 12, porque juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti Jehová, pero mi mano no será contra ti. En el versículo 15, Jehová pues será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vea y sustente mi causa, y me defienda de tu mano. David, alguien que nosotros podemos seguir como ejemplo cuando tenemos una angustia, una desesperación, una impotencia, es acudir a la oración. Es lo que él hizo. Él acudía a la oración y encontraba ese consuelo, esa paz en su corazón cuando estaba con la impotencia. ¿Cuántos de ustedes han pasado por impotencia? De poder querer hacer algo, pero no poder hacer nada. Ese se llama impotencia. Y querer con todo tu esfuerzo hacer algo y hacer muchas cosas, pero no poderlas hacer, eso provoca impotencia. Entonces, ¿qué debemos hacer? La solución bíblica de las Sagradas Escrituras dice que nosotros tenemos que meternos en la oración para encontrar. ¿Por qué vamos a la oración? Porque echamos sobre él nuestras ansiedades. Y eso tiene que cobrar, esa palabra tiene que cobrar vida en mí, en ti, ¿verdad? Fíjense lo que sucedió después. El rey Saúl reconoce ante David, tuvo una postura de reconocer de que verdaderamente Saúl era una persona que no merecía de verdad lo que había hecho David, porque le había perdonado la vida. Él le demostró, le dijo, mira, ni te diste cuenta, yo corté esto de ahí, de tu manto. Dicen en 24, versículos 16 al 18. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo, ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David, más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Él tuvo la oportunidad, pero ¿se acuerdan que Saúl lo andaba buscando para matarlo? Si Saúl lo hubiera encontrado en esa condición, sí lo hubiera matado. Pero ahora Saúl ve y reconoce de que él era más justo que él, ¿verdad? En el Salmo 37, versículo 4 al 8, dice, deleítate asimismo en Jehová, y él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová, y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Deja la ira, desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Y aquí están las emociones que el consejo de Dios nos da.
Si nosotros nos provoca un enojo o algo, cualquier cosa, lo que te provoque enojo, hay 4 fases de la molestia, ¿okay? Es molestia, enojo, ira y furia. 4 fases, ¿ok? Antes de llegar a la furia, que es ya algo muy destructivo, tenemos que inmediatamente a la primera fase. ¿Cuál es la primera fase? La molestia. Inmediatamente tenemos que hablar. Esto que dijiste, esto que hiciste, me molestó. De verdad, no hay enojo ahí, no hay enojo de ninguna de las dos partes. No hay enojo, solamente hubo una molestia. Lo que hiciste, de verdad, y como estoy tranquilo o tranquila, lo que hiciste, lo que dijiste, no me agradó, me molestó, así que por eso te lo digo, ¿no? Antes de que llegue al enojo, ¿no? Al enojo, a la fase 2, ¿verdad? Se tiene que hablar. Cuando hay una molestia, no lo dejes pasar, mejor háblalo. Háblalo. Dios nos manda hablar con verdad. Porque si ya llega el enojo, acuérdense que ya enojados, ya palabras sacan palabras. Ahí ya no va a haber ningún arreglo. El enojo, fíjese en la segunda parte. Y si estamos con ira, no, pues menos. Porque si me estás diciendo con ira, te voy a soltar un cachetadón. Y el otro no se va a dejar. Y ahí vamos, ¿no? Y si estamos en furia, no me digas porque te voy a dar con el cuchillo, un machete o lo que sea, ¿no? Te voy a trozar la cabeza. ¿Tanto así? Sí, porque ya cuando llegamos aquí, entonces nuestro proceder es, desde que estamos enojados, fíjense, desde que estamos enojados, enojo, ira y furia, estas 3 fases, ya estamos con la sabiduría que no desciende de lo alto, sino es animal, terrenal y diabólica. ¿A poco es diabólico querer matar a mi esposa? Pues claro que sí es diabólico, es diabólico. Por eso no es sabiduría que desciende de lo alto, sino del diablo, que maneja ¿qué? Nuestras emociones, hermano. Y tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. Si tú aprendes a entregarle a Dios, vas a aprender a manejar tus emociones. Si tus emociones no las aprendes a manejar en las cosas de Dios, tú siempre te vas a manejar en un camino que no es correcto. Dios nunca se va a manifestar porque tú eres una mujer o un hombre chillón. No se va a manifestar. Si tus lágrimas están en el redoma de Dios y son legítimas, Dios las toma en cuenta. Pero si nomás nuestras emociones nos llevan a estar ahí de chillones y chillonas, eso no va a mover la mano de Dios. Lo que va a mover la mano de Dios es que tú, de verdad, en tu debilidad, le digas a Dios, yo soy esa persona débil. ¿Por qué débil? Porque te he fallado, porque constantemente fallo, soy una persona, vamos pensando algo real, soy una persona mal hablada, soy una persona iracunda, soy una persona que no tolero, intolerante, es una persona que de verdad, pues conozco tu palabra, pero me es difícil aplicarla, conozco tu voluntad, pero me es difícil vivirla, soy esa persona débil. Ayúdame, porque sé que sin tu ayuda yo no voy a poder caminar este camino tan difícil. ¿Por qué es difícil? Porque nuestra naturaleza, estamos viendo desde cuándo, ¿ok? Tenemos miedo y nos escondemos de Dios. ¿Por qué nos escondemos de Dios? Porque es lo natural. ¿Por qué creen que muchas personas cuando cometen una falta se alejan? Se alejan porque esa es la emoción de esconderse. La reacción humana es, ¿se acuerdan de Adán? ¿Por qué se escondió? Si Dios por vergüenza, le daba vergüenza. Entonces muchas personas se esconden de Dios por reacción natural. Somos seres humanos, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que estar bien listos con las emociones, ¿ok? Miren, vamos a pensar. 5 emociones. Y no sé cuántas emociones, en realidad no lo sé, pero voy a poner 5 emociones. Esta emoción, más esta emoción, más esta emoción, más esta emoción, y llego a la 5ª emoción, va a formar en mí, ¿qué creen que va a formar? Un sentimiento. Cuando ya es un sentimiento, entonces ya va a ser muy difícil de desarraigar. ¿Por qué? Porque ya el sentimiento formó en mí una característica de mi carácter. Ahora ya no voy a ser aquel pastor tierno, comprensivo, que sabe oír. Ahora voy a ser el pastor cascarrabias. ¿Por qué? Porque no pude
ponerle freno a mis emociones. Y no me di cuenta cuando esto se me formó ya un sentimiento. Cuando ya se forma un sentimiento es peligroso. Ya desde el principio debe de ser peligroso. Y solo yo te pido en el nombre de Jesucristo que aprendas a controlar tus emociones para que no lleguen a ser una emoción. Un sentimiento. Un sentimiento se forma a base de muchas emociones consecutivas y ya se forma un sentimiento. Entonces ya cuando es un sentimiento no necesitamos de verdad una administración muy profunda y un discipulado muy dirigido a desarraigar, como dice en Mateo 15:13. Toda semilla que no sembró mi Padre Celestial será desarraigada. ¿Por qué? ¿Por qué desarraigada? Porque esas emociones que fueron semillas crecieron en el corazón de esa persona y ahora su característica es eso. Miren, vamos a pensar otra emoción que constantemente no lo tomamos en cuenta. Cada vez que yo voy a la recaudería, pues me pongo a comer uvas o cacahuates, o voy a la tienda mientras mi esposa, o quizás mi esposa también, mientras pasa por ahí, pues le pego una restregada a las uvas y como estaban tan buenas, ¿qué creen? Me echo la vuelta y me agarro, ya no unas 3, ¿no? Y me las restriego y me las como. Fue mi emoción que me llevó a eso. Pero esa emoción constantemente puede llegar a un sentimiento. Ya después se me hizo un sentimiento de agarrar lo que no me pertenece. Ya no va a ser una uva. Se me va a hacer muy fácil poder quedarme con lo que sea a mi paso. Mientras tenga la oportunidad, lo voy a agarrar y me lo voy a echar a la bolsa. Entonces, cuando pasa eso, ya formamos un sentimiento. Ya soy un ratero. ¿Se dan cuenta? Aunque no lo quiera reconocer, cada uno de ustedes, aunque no lo quiera reconocer, así se forma un ratero. ¿Cómo se forma un alcohólico? A través de la emoción de tomarse un primer trago. Familiar, sí. Y familiarmente, pues viene el cumpleaños de X hermano y otro trago. Son emociones, no pasa nada, no hay alcoholismo. Pero un conjunto de esas emociones forma un alcohólico. Que ya es difícil de desarraigar, difícil, muy difícil, muy difícil. Y así son todos los sentimientos malos que Dios quiere que entendamos cómo nacen y cómo se desarrollan en nosotros los seres humanos, ¿ok? Por favor, vamos al Proverbio 25:28. David aprendió a controlar la ira antes que la ira lo controlara a él. Fíjense. Él aprendió a controlar la ira antes que la ira lo controlara a él. Ustedes conocen a alguien no me contesten, porque yo sé que sí lo conocen, pero no vamos a exhibir a nadie. ¿Conocen a alguien de su familia de verdad que lo controla la ira? No me contesten. Pues, ¿qué creen? Esa persona debe de aprender a controlar la ira antes que la ira lo controle a él. Y tenemos que enseñarle a esa persona. ¿Qué debe de aprender una persona iracunda? Aprender a controlar, y ahorita vamos a ver cómo, para si lo quieres anotar, ¿ok? Porque esto es una terapia espiritual para esas personas iracundas. ¿Qué deben de hacer y cómo deben de hacer a la luz de la palabra para que sepan controlar la ira antes que la ira los controle a ellos? ¿Ok? Sean hombres o mujeres. Cuando la ira controla a un ser humano, hombre o mujer, de verdad es un desastre. Echa a perder su propia vida y la del que está lo más cercano a ella o a él. Lo echa a perder totalmente. ¿Ok? Proverbios 25:28 dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Y tenemos que saber, la rienda es control, ¿verdad? Control, saber controlar nuestro enojo, ¿ok? Les dije, son 4 fases muy importantes. Ya cuando hablamos de enojo, pues está a un paso de la ira, el enojo. Entonces, nosotros tenemos 2 escalones hacia abajo para poder controlar la ira. La ira, ya estamos a un paso de la furia, ¿ok? Ustedes han visto a ese pariente, ese hijo, esa hija, ese nieto, esa nieta, ese esposo, esa esposa, que no se aguanta la ira. Entonces, esta es la clave, ¿ok? Muy importante.
Hay que saber tener rienda, porque el Proverbio 25-28 dice que el hombre o mujer cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Cuál es el espíritu? El espíritu de nuestra mente. Tiene que saber cómo controlar su mente. ¿Se acuerdan que vimos la predicación, la mente de Cristo? Bueno, la palabra de Dios es la que edifica la mente de Cristo. Y no cualquier palabra, la palabra que se enseña a través de la doctrina de Cristo. Porque hay una enseñanza que enseña una mente de Cristo. ¿Ok? Bueno, vamos al Proverbio 19:11. Dice la palabra: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Aquí está el primer consejo muy importante. Dice que la cordura, hay que tener cordura. Cuando alguien nos está molestando o algo se está molestando, desde ahí hay que tener la cordura. ¿Cuál es la cordura? Bueno, la cordura que aconseja Dios es de que hablemos lo que nos está molestando inmediatamente, porque eso es cuerdo de unos seres pensantes. Yo ya sé que sigue, ya sé que cuando yo tengo ira, no hay nada que me controle. ¿Tú qué te importa? Salen expresiones así, ¿verdad? El que se quiere intervenir, cálmate, que no, ya de verdad una persona iracunda ya no piensa, ya no razona, está iracunda. Pues antes que eso, dice Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene el furor. Entonces hay que tener cordura. ¿Cuándo vamos a tener cordura? ¿Cuando ya esté el enojo, la ira? No. Desde la molestia. Ahí es cuerdo. ¿Por qué es cuerdo desde la molestia? Porque no hay enojo. Ahí sí podemos decir, oye, vamos a pensar algo muy simple, ¿ok? Vamos a pensar de que trapeamos, mapeamos, o no sé cómo le llamen aquí. El chiste es que vamos a limpiar el piso, ¿no? Pero la persona que yo le estoy ayudando y me dio la oportunidad de yo trapear su casa y lo hago no como ella quiere, pues dice, no, pues no me gusta cómo lo hiciste. Mejor, ¿sabes qué? No me ayudes. ¿Por qué? Porque la verdad, mira, voy a gastar doble fabuloso, no es anuncio, voy a gastar desinfectante, agua y trabajo. Yo lo hubiera hecho de una vez y ya queda bien como a mí me agrada. Por eso mejor no me ayude, porque no me agrada como lo haces. Porque en primera te veo que lo haces de mal modo. En segundo lugar, veo de que lo haces así y avientas la basura ahí en los rincones, donde no, abajo de los sillones, y no lo levantas. O sea, no me agrada cómo lo haces, mejor no me lo hagas. Porque eso ya me molesta a mí. ¿Y para qué voy a andar de murmurona? Mejor te lo digo, no me lo hagas. O si me lo vas a hacer, hazlo como a mí me agrada. ¿Ven? Porque si no, entonces la emoción. Una emoción, otra emoción, y esto se forma un sentimiento. Entonces, ¿sabe? Ya cambia mi tonalidad. Ya no estoy molesto, ahora estoy enojado. Y en ese tono de enojado ya sale una alteración y una elevación de voz y una actitud acompañada, ¿no? Entonces, ¿qué te dije? Que no me ayudaras. Mira nomás, por eso quebraste mi adorno de la mesa de centro. Te estoy diciendo que no me... Ya hay enojo, ¿no? Yo te dije que no lo hicieras. Entonces ya hay enojo. Entonces, ven, ya se formó. ¿Qué se formó? Lo que yo no quería que se formara en mí. Ahora se formó un sentimiento en mí. Ahora ya me caes mal. No lo que haces, tú me caes mal. Porque quebraste un adorno que yo quería mucho, ¿no? Ven, de una simple cosita se hizo. Entonces hay que cuidar las emociones desde un principio. Si alguien dobla la ropa como tú no te agrada, mejor díselo. ¿Sabes qué? Ya no me ayudes a doblar los calcetines porque tú los haces bola y nomás los avientas así y no, mejor no me ayudes. Es que le haces así las sábanas y yo las doblo, las pongo bien suaves, listas para... Pero tú le haces así con la mano y lo avientas y mira qué cochineo se ve. No, entonces hay que hablarlo. ¿Por qué les digo todas esas cosas? Porque son reales, ¿ok? Son reales. Y Dios nos da el consejo. ¿Por qué? Porque estamos formando un mal hábito que nos va a llevar al enojo, a la ira y a la furia, ¿ok? A esas tres que no queremos llegar. El hábito, para empezar,
nosotros todos tenemos que enfocarnos en un hábito que se llama ser agradecidos. ¿Ok? Si nosotros formamos en nosotros un hábito de ser agradecido, esto va a equilibrar nuestras molestias, enojos, iras y furias. Si somos agradecidos, en todo momento, por todo. Gracias hermano Agustín, gracias hermana Irma. ¿Quién más vinieron a hacer el aseo con ustedes? Gracias Lupita, gracias por venir a hacer el aseo. Esa actitud de agradecimiento por todas las cosas. Gracias por ese hall que me enviaron, gracias. Gracias por el agua, hermano Agustín, gracias. Y se oye así como, ay, pues o sea, pero estamos formando un hábito, ¿ok? Es formar en nuestro corazón, en nuestra alma, un buen hábito. El ser agradecido es un buen hábito. Dicen Colosenses 3:15, y la paz de Dios que gobierne en vuestros corazones, y la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Ven? En todo tenemos que ser agradecidos. Si me sirven un vaso con agua, gracias por este vaso con agua. Gracias por abrirme la puerta para sentarme. Gracias por todo hay que decir gracias. Un corazón con un hábito de agradecimiento es un corazón que se está preparando para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos agradecidos. En Hechos 20:35 nos manda también, miren, ¿cuántos de ustedes tienen una relación? No me refiero a una relación de matrimonio, me refiero a cualquier relación. De hermanos, de hijos, de hermanas, de padres, de compañeros, lo que sea, en cualquier relación. Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Se fijaron que yo traje una canasta aquí? ¿Sí se fijaron? Esa canasta no la voy a mover de ahí porque yo quiero que cada domingo ustedes traigan hasta que yo les diga que ya se suspendan, me apoyen con una obra buena. ¿Ok? Tú tráelo para Dios, solo para Él. Así hazlo. Porque todo lo que tú hagas para Dios será recompensado. ¿Ok? Así que hazlo para Dios. Y no la voy a quitar mientras siga esa necesidad. Y ahí va a estar. ¿Ok? Cada domingo, cada miércoles que vengamos, siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. ¿Ok? Que no es cantidad, es que tú lo hagas. En lo más mínimo. Dice, pues, pastor, de verdad yo no me tuve para comprar estas galletitas. Pero qué bueno, ¿no? Esas galletitas se las vas a dar a Dios. ¿De acuerdo? Ok. Dicen, porque les voy a leer a qué me basé, ¿no? Dice en Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y esto es para una necesidad, ¿ok? Pero tú no eres la persona indicada para dárselo a la persona necesitada. Para eso Dios eligió un siervo de Dios, ¿verdad? Tú lo vas a entregar a Dios, punto. ¿Por qué decimos eso? Porque es así, esa es la realidad. Tú lo entregas a Dios, el siervo de Dios sabe por qué lo está pidiendo y es punto y aparte, ¿verdad? Tú lo entregas a Dios. Entonces, recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. La opinión de los hijos de este mundo es contrario a eso, porque el mundo dice, bueno, si yo voy a recibir algo, pues doy, ¿verdad? Es la opinión del mundo. Pero nosotros no. Nosotros somos instruidos en una doctrina diferente a la del mundo. Dios nos dice que lo que das con la mano derecha no lo sepa la mano izquierda. Entonces, eso es el punto, ¿ok? En Proverbios 17:14 dice, el que comienza la discordia es como quien suelta aguas. Deja pues la contienda antes que se enrede. Entonces, antes de enredar nuestra vida con alguien que es muy ligero para enojarse, antes, dice el consejo, dice,
el que comienza la discordia es como quien suelta las aguas. Deja pues la contienda. Y es lo que nos dice Dios, ¿no? Si alguien siempre está contendiendo, mejor, ¿sabes qué? Yo no voy a continuar con esta contienda. Hay que dejar esta contienda. ¿Por qué? Porque se va a desinflar. Pues con la persona que quiere pelear, ya le dio la espalda. Pues ¿con quién va a pelear? Ni modo solito que se pelee, ¿verdad? Entonces no hay que hacerle caso a esa persona. Y le vamos a ayudar mucho a esa persona que constantemente es muy iracunda. Para edificar un buen hábito es necesario establecer metas y nunca decir, es que soy así. Eso es lo que tenemos que decirle a la persona que es de un carácter muy fuerte. Fuerte en el sentido de que miren, hay 4 fases, ¿no? Molestia, enojo, ira y furia. Pero normalmente esta persona no pasa por estas fases, ya está furioso. Fíjense cómo el sentimiento, o sea, tantas emociones, a él ya se le hizo un sentimiento. Ya no es así como que va pasando por una fase de emociones. No, ya no. Él mecha cortita, le prende, pum, explota, pero sí rápido en furia, ¿no? Entonces esa persona, de verdad, hay estos pasos y son los que yo quiero que apuntes, ¿ok? Porque le vamos a ayudar, ¿no? Para hacer un buen hábito. Y quizás esto te va a servir para ti, si tú tienes este carácter. Primero, vamos en una libreta, si queremos cambiar esto, vamos a poner 3 cosas, ¿ok? Y 3 preguntas que vas a contestar. Aquella persona que es muy enojona va a contestar esto. Y le vamos a decir antes de que esté enojado, furioso, molesto, así, de buena a primera, quiero enseñarte algo para que tú trabajes en tu carácter. Primero, voy a poner, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Ok? Primero, yo voy a poner, a ver, me enojé, pero ¿qué fue lo que ocurrió? Y lo voy a escribir, ¿ok? ¿Qué fue lo que ocurrió que te hizo explotar? Esa persona tiene que escribir. Pues quizás, voy a poner un ejemplo, quizás esa persona va a escribir, es que lo que tú me dijiste, es que tú me dijiste eso, y va a apuntar, ¿no? Porque quiere decir que mi oído es el que me está atrayendo que prenda así, ¿no? Segundo lugar, ¿cómo reacciono? Le vamos a poner. Punto número 2, ¿cómo reacciono? Cada vez que te enoja, ¿cómo reaccionaste? ¿Con un cachetadón? ¿Con una palabra ofensiva? ¿Con un trancazo en la pared? ¿Cómo reacciono? ¿No? ¿Cómo reacciono ante el enojo? Primero puse, ¿qué fue lo que ocurrió que provocó ese enojo? En segundo lugar, ¿cómo yo reacciono en ese momento de enojo? ¿Cuál fue tu reacción? Es importante para ir analizando, para poder llegar a una solución. Si ustedes se dan cuenta, eso trabajo, si ustedes van con un psicólogo, es lo que lo van a poner a hacer, ¿ok? De lo que yo estoy aprendiendo, hermano, en la universidad, yo les estoy enseñando a través de la palabra de Dios, ¿ok? Lo estoy filtrando, pero científicamente eso es lo que trata un psicólogo en los Estados Unidos, no aquí en México. En México es otra cosa, es otro rollo, como dicen los jóvenes. Tercer lugar, la persona furiosa, enojona, tiene que poner este tercer lugar. ¿Cuál hubiera sido una mejor reacción y por qué? O sea, ya puse cómo reacciono, pero en tercer lugar voy a decir, ¿cómo hubiera sido mejor si yo hubiera reaccionado así, 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 así? ¿No? ¿Y por qué? ¿Por qué si yo hubiera controlado de reaccionar así? O reaccionar así, o reaccionar así. Eso es lo que debemos apuntar. ¿Por qué? Cuando yo comienzo a hacer esto, esta es la solución. Cuando yo comienzo a pensar antes de decir las cosas, ya estoy trabajando en ese sentimiento enojón. No nos conviene ser enojones, hermanos. No nos conviene ser una gente iracunda ni furiosa, no nos conviene, pero tenemos que saber cómo quiere Dios que trabajemos en nuestro carácter, que no es bueno, ¿ok? No es bueno. ¿Por qué? Porque en ese carácter feo, lo primero que lastimamos es enseguidita la persona más pegadita a nosotros. ¿Y quién es? No sé, tu esposo, tu esposa,
tu hijo, tu hija, son los que pagan los platos rotos, ¿no? Y ya que se te pasó, andas como si nada, y la otra persona toda paliada con tus palabras, acciones, anda uno así como, qué fácil, o sea, ella ya se le olvidó, pero a mí eso me quedó en el corazón, ¿verdad? Y eso tenemos que ayudar, ¿ok? Por eso, ¿cuál hubiera sido una mejor reacción? Pero ¿por qué debería haber yo cambiado mi reacción? ¿Ok? ¿Cuál? Entonces, cuando estamos haciendo entonces, intenta recordar tus notas próximas y las vas comparando. ¿Ok? Esto es cada vez que tú te enojas. Así que agarra un cuaderno gordote, ¿no? Porque lo vas a llenar. Si eres muy enojón, vas a necesitar no un libro de notas, cómprate un cuaderno gordote, ¿no? Porque quiero que anotes todas las veces que tú te enojas. Entonces, no, pues tú ya no eres de notitas, eres de cuaderno grande, ¿verdad? De esos que le piden a los universitarios, así de 300 hojas, así, y de planas grandotas, ¿no? ¿Por qué? Porque esto te va a ayudar. Cuando ya lo tengas así, entonces, si tú me acumulas 2 o 3 hojas de enojos, entonces lo analizamos juntos, ¿qué te parece? Y yo te voy a ayudar, ¿ok? Te voy a ayudar a salir de ese sentimiento que tú ya no hayas ni cómo salir de él. ¿Verdad que ya no hayas cómo salir de él? Porque ya se formó un sentimiento. Pero si tú me ayudas a ayudarte, entonces yo quiero que escribas estas 3 cosas, ¿ok? Y yo te podré ayudar, ¿de acuerdo? Si quieres que yo te ayude a dejar esa área de enojona, de verdad, pero yo te pido que me ayudes a ayudarte. Escribe lo que yo te estoy pidiendo, ¿ok? Entonces, ya con que me des unos 4 ejemplos, 3 ejemplos así, bien anotados, lo que yo te pido, ya te podré ayudar, ¿ok? Mientras no puedo, porque lo que yo te di ahorita, tú me tienes que ayudar a eso, ¿ok? Nada más con eso. Dicen Colosenses, hablando de esto, ¿ok? Colosenses 3:8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Qué es lo que vamos a dejar? Estos son más que puras emociones. Miren, vamos a dejar, dice Dios, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Quiere decir de que todas estas características salen de nuestra boca. Entonces, cuando yo te estoy pidiendo cómo ha reaccionado en el número 1, cómo fue lo que ocurrió, fíjense lo que va a salir de tu boca. Van a salir palabras y yo quiero que las apuntes. ¿Qué palabras salieron? Es lo que dice la palabra: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra. ¿Cuál es la blasfemia? Pero hay un Dios y vas a ver, ¿no? A ver. ¿Cómo? O sea, ya Dios es tu guarura que va a hacer lo que tú quieras y estás amenazando. Hay un Dios y vas a ver que metiste con la hija de Dios. Ahora sí, ¿no? No. Anota esas cosas, ¿no? Anota esas cosas. ¿Por qué? Porque para mí me interesan, porque dice Colosenses 3:8, deja la ira, el enojo, la malicia. ¿Cuál malicia? Las cosas que tú dices en segundo sentido para ofender. No, de verdad, cuando yo le doy comida a los perros, hasta me lamben la mano. ¿Qué le estás diciendo a tu esposo? ¿No? Estás hablando con malicia. Le estás diciendo, no le dices que me estás diciendo perro. No, yo solamente te estaba diciendo un ejemplo que cuando yo le doy las croquetas a los perros, hasta me lambe la mano. Pero yo nunca dije de ti. Estoy hablando con malicia en un segundo sentido, ¿o no? ¿La verdad sí o no? Sí, es así. Entonces, hay muchas cosas que yo le puedo decir a ese hombre o a esa mujer indirectamente, con malicia. Para eso sí somos muy astutos, ¿no? Pues esas cosas yo quiero que cuando dice, ¿qué fue lo que reaccionó y por qué y cómo hubiera reaccionado? Todas esas cosas escríbelas. Son muy importantes para... De todas maneras, cuando lo veamos juntos, eso va a quedar en la presencia de Dios, ¿no? En la presencia de Dios, porque tu caso es solamente a Dios le incumbe. Y Dios me ha puesto
y me sigo preparando para poderte ayudar más. Eso es todo. No porque yo voy a poner, ¿qué creen, hermano? Ahí voy a hacer mi oficinita de psicología y aquí van a venir a que yo los atienda. Pero les voy a cobrar 600 pesos la consulta. ¿Okay? No, hermano, yo no pretendo eso. Me estoy preparando para poderte servir mejor. Yo quiero que sepas. Ya me falta un año, fíjense. Me falta un año, he avanzado, ya me falta un año. Pero no voy a ser tu psicólogo, voy a seguir siendo tu pastor, que te quiero ayudar. ¿Ok? ¿De acuerdo? Dios me dio ese sentir de prepararme para poderte ayudar mejor. ¿Ok? Y sí quiero ayudarte. Proverbios 21-23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Se dan cuenta la poderosa palabra lo que nos dice? Hay que guardar nuestra boca. ¿Verdad que cuando uno está iracundo, qué es lo que hablas? Pues esas cosas que Dios quiere que guardemos, nuestra boca. Dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Cuando algo o alguien te molesta, no le diga lo primero que se te ocurra, mejor detente, respira hondo, porque esto te dará tiempo a pensar antes de decir o hacer algo que después te puedas arrepentir. Entonces, el pensar, miren, cuando algo te dice que te molesta, la respiración hace que comience a llegar oxígeno a tu cerebro y provoca el que tú pienses mejor. Cuando hay una frase que dice, huele la flor y apaga la vela, ¿no? Así, huele la flor y la vela prendida, apágala 10 veces. Cuando tú has durado ese ejercicio de 10 veces, o sea, en otra ocasión explotas, pero haz eso, huele la flor y apaga la vela. Y entonces, 10 veces... Entonces esto te va a dar el tiempo necesario para pensar las cosas antes de decirlas. ¿Por qué? Porque en Proverbios 21:13 dice, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Es por eso, el consejo de Dios. ¿Ok? Es por eso. No porque en realidad sí oxigena tu cerebro, pero estamos obedeciendo. ¿Cómo vamos a guardar nuestra boca? Con el consejo del proverbio. Guarda tu boca y tu lengua para que tu alma se libre de angustias. ¿Ok? Bien. Vamos al Proverbio 19:11. Dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. No creas que muchos creen equivocadamente de que si yo me declaro o la gente a mi alrededor y mi familia sabe de que yo soy una persona iracunda, entonces me tienen miedo. Y esa persona equivocadamente se cree fuerte, pero la verdad es que es débil. No demuestra más que debilidad. Una persona iracunda no es otra cosa más que un ser humano de los más débiles que existe sobre la tierra. Una persona iracunda. Su debilidad lo hace llevar a la rabia. Y esa persona rabiosa, no sé, cuando ustedes vean una persona rabiosa y se sonría, vean de que sus dientes están desgastados. Una persona que tiene los dientes desgastados es una persona iracunda, porque constantemente está así. Y esa persona, solo a sonreír, sabe que es una persona que su sombra no lo aguanta, ya está enfadada de seguir ese hombre iracundo o esa mujer iracunda, ¿no? Entonces, en Jeremías 15, versículo 10 dice, ¡ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra! Fíjese nomás, ¿desde cuándo es un iracundo? Desde que, así como los bebés que traen en los brazos. Y le dice, ya cuando están grandes, ay mamá, si tú me engendraste así bien corajudo, pues yo les quiero decir que en el nombre de Jesucristo, eso se corrige, ¿ok?
se corrige. Porque dice en Jeremías, ¡ay de mí, madre mía, que me engendraste, hombre de contienda y hombre de discordia para toda la tierra! Nunca he dado ni tomado en préstamo y todos me maldicen. Pues ¿cómo no te van a maldecir si eres... Sí, oye, ustedes... Bueno, no quiero que me contesten tampoco. ¿Ustedes nunca han estado al lado de una persona cuando está iracunda? ¿Cómo no te voy a maldecir? Dice la persona. Si no es una vez, es toda la vida que te estoy aguantando. Ya no te soporto, ya no te aguanto. Ya, y en cuanto entras, el aire se infecta con tu sola presencia. Todos esos sentimientos ya existen en la persona donde viven iracundos. De verdad, entra la persona, ¡fum!, se acaba el oxígeno. Lo consume esa sola persona. De verdad, mejor me voy a la cocina porque él está en la sala. ¿Por qué? Porque consume todo el oxígeno. De verdad, se hace un ambiente tan pesado que a eso me refiero. A eso es lo que quiere Dios. Moldear. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Gracias a Dios, hermano, tenemos aquí el manual que Dios nos ha dado, ¿ok? Y basado en este manual y todos los proverbios y toda la escritura que te estoy... Si alguien quiere esta palabra, hermano, como toda la que ustedes quieran, es nomás díganme vía WhatsApp, yo se los envío en formato PDF, en formato Word, como ustedes quieran. Se lo puedo poner en texto, como ustedes quieran. Nunca nada es mío, todo es de Dios y Dios lo es para ti, ¿verdad? Yo no atesoro nada mío porque nada es mío, todo es de Dios y Dios me lo dio para ti. Dice en el Salmo 4:4, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad siempre, siempre. Entonces siempre tenemos que meditar. ¿Cuándo? Dice que debemos cada noche meditar en todo lo que hicimos. Especialmente estoy hablando de una persona que es una persona inestable. Inestable ¿por qué? Porque se enoja por nada. Ya la persona es tan voluble y enojona que por nada se enoja. Pero esa persona Dios le manda, medita en la noche, medita. ¿Qué pasó en tu vida? ¿Por qué te molestaste? ¿Quién te hizo molestar? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo debías haber actuado? Medita esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios lo está mandando así, ¿ok? Meditar. Y sobre todo, escríbelo. ¿Se acuerdan los 3 puntos que yo les pido? Bueno, en ellos, ¿cómo hubiera sido si tú hubieras accionado o respondido de una u otra forma? ¿No? Eso es muy bueno, ¿ok? Vamos al libro de Santiago en el capítulo 1, versículos 19 y 20. Tenemos mucho cuidado para no dejarnos llevar por nuestras emociones, hermano. Mucho cuidado, porque siempre que las emociones gobiernan nuestra vida, vamos a tomar malas decisiones y vamos a tener consecuencias irreversibles, que en algunos casos, si no nos arrepentimos, van a ser cosas que nos van a acompañar toda la vida, ¿ok? Toda la vida. Por eso es importante que nosotros tengamos mucho cuidado de no dejarnos llevar por las emociones. Y una de las emociones más tremendas que tiene el ser humano, ¿qué creen que es? Los celos. Los celos son diabólicos. Los celos son diabólicos, El celo tenemos que saberlo controlar. El celo destruye a un ser humano y destruye una relación. Y siempre nos hace ver cosas que ni siquiera están. Nos hace ver cosas que de verdad son tan diabólicas que nos imaginamos, hasta oímos. Es que yo oí que te dijo y yo vi que tú lo miraste y yo se levanta un mundo. El celo es lo más diabólico en el ser humano. Y por eso tenemos que aprender a luchar contra esos sentimientos, emociones. Bueno, emociones antes que se forme un sentimiento. Es que soy así, un hombre celoso. Pues, ¿qué crees? Eso tenemos que desarrollar, porque no le agrada a Dios. No le agrada a Dios. La otra persona a la que tú le tienes celo, la tienes harta. De verdad.
Porque hay muchas cosas que no merece esa persona de parte tuya, porque te da amor, porque te da cuidado, porque te da dedicación y todo. Y tú andas haciendo moros con tranchete por todas partes, imaginándote muchas cosas que no existen. El celo es diabólico, es diabólico. Y no digan, es que como Dios es celoso. No, por favor, no caminemos en esa dirección porque su celo es santo. Y no te compares con Dios con tus celos, ¿ok? Porque tus celos sí son diabólicos, pero Dios es santo, ese sentimiento de Él es santo, su celo es santo, Él te ama con celo, porque Él te ama, quiere que no sufras, quiere que no padezcas, quiere que tú seas feliz. Y ese celo es santo, es el celo que sintió Jesús cuando Él estuvo ante el templo y vio a aquellos cambistas, vio a aquellos que vendían borregos, vacas, todos. Él vio de que la casa de su padre se había convertido en mercado. Ese es el celo que lo consumía a Él. Pero no comparemos nuestros celos diabólicos con el celo de Dios. Eso es diabólico. Dice en Santiago 1, 19 y 20, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, cuando nosotros tardamos, ¿se acuerdan la respiración? Huele la flor, apaga la vela 10 veces. Entonces aquí estamos, ¿qué? Retardando lo que dice la palabra. Amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Cuando yo estoy respirando, la otra persona me está dando una explicación, pero cuando yo no he respirado, inmediatamente exploto y comienzo a agredir y comienzo la agresión verbal, física y de todo, ¿no? ¿Por qué? Porque no le di tiempo a lo que la palabra dice. Tardos para hablar y tardos para airarse. ¿Cómo podemos conseguir eso? Si tú comienzas a respirar. Estás tardo. 10 veces te lleva el suficiente tiempo para oxigenar tu cerebro y pensar bien las cosas. Lo que Dios quiere ahora formar en ti, una mujer sabia que edifica su casa y no como la necia que destruye. Pero también si es en el hombre, un hombre que sabe ser un hombre que vela por los suyos. Un hombre como la mente de Cristo, donde esa mujer puede aferrarse a Él y tener un hombre de verdad, un hombre como Jesucristo. Que la iglesia se sustenta en Él y vamos a Él para refrescarnos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros, dice el 20, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces nosotros tenemos que inmediatamente, hermano, comenzar la respiración. ¿Por qué? Porque es aplicar la palabra, lo que Santiago 1:19 nos está mandando, ¿verdad? Es aplicar tardos para airarse, tardos para hablar, pero prontos para oír. Entonces eso nos da tiempo a oír. La persona quiere explicarte y ni me digas nada, porque te va a ir peor. No aplicamos la palabra, solo estamos en furia ahí, ¿no? Y no me digas nada porque la descompones y te va a ir peor. No, pues entonces tardos para airarse es eso, darle oportunidad a la persona. Ni siquiera en veces la persona ni sabe por qué estás enojado, no sabe ni por qué tiene ese celo tan diabólico, porque ni se involucró ni nada de eso. Solo el celo son diabólicos. Miren, el alma es lo que los médicos, la medicina le hablan el estado anímico de la persona. Cuando el estado anímico cae, entonces muchas cosas patológicas suceden en ti. ¿Qué es eso? O sea, te puede dar diabetes, te puede dar cáncer, te puede dar artritis, te puede dar cualquier cosa. De verdad, tu defensa está en baja, así que eres una persona, un campo abierto para cualquier enfermedad. Por eso, cuando almáticamente estamos abajo por una mortificación, solo por una mortificación, algo que te preocupa, tu estado anímico, ¡pum!, se desploma. Entonces, ¿qué pasa? Miren, suceden dos cosas.
Hablando científicamente, suceden dos cosas. Tú te preocupas por algo, inmediatamente tus riñones en las glándulas suprarrenales comienzan a segregar dos hormonas muy importantes que deben de estar en un equilibrio, no sobrepasar. Si el cortisol, que es con K mayúscula, ese cortisol comienza a alterar todas las demás hormonas. Todo se descompone. Tu sistema nervioso se altera, entonces inmediatamente tu sistema nervioso central se desequilibra. Por lo pronto comienzas a tener miedo de nada, solo no necesitas tener algo en específico. ¿De qué tienes miedo? Pues yo no sé, siento un temor, tengo miedo de salir, tengo miedo de bajar, de hacer cualquier cosa. Me dan un remedio y me dará bien. Y siempre anda con una actitud de nerviosismo y todo mal anda. ¿Por qué? Porque su cortisol está mal, pero lo que lo provocó es tu estado anímico, tu alma se desequilibró. Hay ese punto de partida. Enseguida hay otra hormona, se llama cloto, que los segrega también los riñones. El cloto es la hormona del envejecimiento, es el que equilibra de acuerdo a tu edad, tú vas. Pero hay personas que se marchitan mucho antes de tiempo. Ya parecen muy mayores cuando no tienen edad para parecerlo. ¿Por qué? Porque es una persona que se la pasa preocupada, enojada. Una persona enojona es la persona que se va a hacer más viejita más pronto que ningún otro ser humano. De verdad. Rápido le van a aparecer patas de gallo, se le va a colgar la papada, cualquier cosa, se va a enfermar porque el cloto regula todos tus órganos que se oxiden, porque eso es lo que sucede. El envejecimiento no es otra cosa más que oxidación. Yo no sé si te has mirado en el espejo y si estás muy joven, de repente, ya me salió una cana, me salió otra, y dices tú, pero estoy muy joven todavía. Pues sí, porque no has trabajado en tu carácter. Y el cloto está envejeciendo tu cuerpo, está envejeciendo tus órganos, está envejeciendo tus riñones, tus órganos, tus pulmones, tu intestino, tu estómago, tus músculos, tus huesos. Ya te sientes cansada, cansado, te sientes agotada. Todavía ni termina el día y ya estás como muy cansado, todo abatido. ¿Por qué? Porque el cloto está en un desequilibrio. No es normal de que una persona joven a las 4 de la tarde se quiera dormir. No es normal. No es normal de que una persona a ir al trabajo ya llegue a tirarse en el sillón. No es normal. No es normal. Porque te lo está diciendo un hombre de 65 años, que de verdad nosotros trabajamos a Dios desde que amanece y andamos en el trabajo más difícil. ¿Saben cuál es? Andar entre los problemas de cada familia. Nuestro trabajo mental, espiritual es de lo más difícil, mucho más fuerte que lo físico y lo laboral. Eso es lo más difícil, de verdad. Pero ¿quién nos fortalece? Gloria a Dios, Cristo es nuestra fortaleza. Cuando nos sentimos así, porque sí ha habido muchas veces donde ninguna fuerzas tenemos, decimos, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y levantado será. Y esta palabra cobra vida en ti, Lalieme. Sí, esposo, vamos. Todavía nos faltan 2 visitas más, vamos, porque Dios nos ha llamado. Y no vamos a ir con cara de diarrea, vamos a ir con cara de gozo, vamos a ir con una cara de alegría, a contagiar a esa familia que está en apuros, vamos a contagiarla de la alegría que traemos tú y yo. Nuestro cuerpo dice no, pero nuestra alma dice sí. Y eso es lo que se gloria a Dios. Por eso nos ha llamado, por eso nos dedicamos al 100%. Porque sea la hora que sea, nosotros traemos ese ánimo, esa sonrisa para ti, esa palabra de ánimo, siempre, siempre. Nunca nos van a ver con cara de diarrea, aunque la traigamos. Siempre, de verdad vamos a andar con gozo y alegría. De verdad, y eso lo hace Dios, y eso lo quiere hacer en ti. Si tú te dejas ayudar, en el nombre de Jesucristo, te puedo ayudar. Te puedo ayudar. Fíjense, la alteración anímica intensa, observen muy bien, es tan intenso
una emoción. La emoción es algo intenso y pasajero. O sea, ¡fum! Me enojo, pero pasa, ¿verdad? Es intenso, de repente muy intenso, pero pasajero. Pero es tantas veces que se forma un sentimiento. Entonces ya no es pasajero, ya se quedó. Entonces eso es una conmoción, apunta a eso, conmoción somática. Así se llama, ¿ok? En términos, así se llama. Conmoción somática. ¿Qué es una conmoción somática? La conmoción somática, esto lo puedes googlear, ¿ok? Conmoción somática, porque eso es una realidad. Las personas que padecen mucho de enojo, así, ellos están provocando una conmoción somática. ¿Qué es eso? Bueno, la identificamos la conmoción somática como diversos nombres. Miren, la conmoción somática es miedo, alegría, pena, dolor, ansiedad y todo ese tipo de cosas que vienen en una emoción, ¿ok? Puede ser de que la conmoción somática, solo por nerviosismo te comienzas a reír así. ¿Pero qué tienes? ¿Qué te pasa? O sea, ¿te volviste loquita, loquito? ¿Nunca han visto eso? Que de repente se están solo riendo por nada, pero la persona solamente se está riendo por nerviosismo. No una risa normal, sino una risa que dice, ¿qué pasó? ¿Qué tomaste? ¿Qué comiste? ¿No? O sea, yo se está riendo, una risa así, ¿verdad? Una risa que no es normal. Pero también puede ser de alegría, ¿no? Una conmoción somática, alegría. ¿De qué la alegría? Oye, no es para que te estés riendo. ¿De qué te estás riendo? ¿Se acaba de morir tu mamá? ¿Cómo te estás riendo? Es una conmoción somática. ¿Se fijan? ¿Ustedes no han visto esa característica? Muchas veces, o sea, ¿qué le pasa? Se acaba de morir su mamá y se está riendo, ¿no? Yo recuerdo que la mamá de Lali una vez ella me platicó cuando se murió su papá y ella cantaba, sacaremos ese burro, ¿no? De la barranca. Entonces, ¿cómo? ¿Estás en un velorio de tu papá? Y ella decía, sacaremos ese güey de la barranca. Pues, ¿cómo? ¿Verdad? Entonces, pero esas son conmociones somáticas, ¿ok? Todas esas cosas que provocan. Bueno, yo lo que quiero llegar, hermano, es de que Dios a través de mi vida te quiere ayudar a salir de esa conmoción somática que tú sufres, ¿ok? Es una conmoción somática que podemos trabajar en Cristo Jesús. No estoy diciendo que yo lo voy a hacer solo, sino con la ayuda de Dios yo te puedo ayudar, ¿ok? Y es tiempo de que hagamos las cosas como a Dios le agradan, ¿ok? Y si te estoy ofreciendo mi servicio, es gratuito. No es mentira de que voy a cobrar. Eso no, Dios no me lo permitiría. Y no está en mi corazón tampoco. Como dijo Lali, yo sé hacer muchas cosas, hermano, que pudiera ganarme la vida mucho mejor que lo que de verdad muchas veces soy recompensado. Mucho mejor. Porque sé hacer muchas cosas. Pero no, mi vida es dedicada a Dios. Y una de esas es servirte a ti. ¿Ok? En Jeremías 17, 9 y 10 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y contesta Dios, yo Jehová que escudriño la mente y que pruebo el corazón para dar a cada uno según el camino, según el fruto de sus obras. Entonces, cuando se forma un sentimiento, fíjense lo que le podemos decir a nuestra hija, normalmente a nuestra hija le decimos, ¿no? A las mujeres le decimos, mira, concéntrate a ver qué corazón te dice y haz lo que tu corazón te indica. Qué mal consejo, o pésimo consejo. No, eso es pésimo. ¿Cómo que te vas a dejar guiar? La palabra dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Cómo le das ese consejo a tu hija? Mira, ora a Dios y que lo que tu corazón te indique, haz eso. Guíate por lo que tu corazón te indique. ¡Qué error! No es así. Vamos mejor a buscar qué Dios quiere que yo haga. ¿Ok? No lo que tu corazón siempre te va a engañar, siempre va a ser perverso en tu decisión. Mejor, si no sabes cómo es la guía de Dios, te repito, Dios puso un guía espiritual en esta congregación. Acude a él, usa al siervo de Dios para que te dé esa guía, qué hacer en tu vida sentimental. Muchas jovencitas, miren, ayer fuimos a celebrar unas bodas de oro con los papás de Raúl.
Yo ministré esas bodas de oro. Entre altas y bajas celebraron sus 50 años de casado. Y ¿saben qué? Reconozco que es muy difícil llegar a eso. ¿Por qué? Porque ahora tenemos tantas cosas que las emociones nos llevan a pensar diferentes cosas. ¿Saben de dónde viene? Yo buscándolo, hay una materia en teología que se llama etimología. La etimología es la raíz de todas las palabras. Entonces busqué de dónde viene la palabra matrimonio. Y matrimonio viene de matriz. Cuando se une un hombre y una mujer, viene matrimonio de la palabra matriz, que es procreación. ¿Por qué la ley ampara el matrimonio entre hombres cuando no hay una matriz? No tiene sentido. No tiene sentido cuando dos hombres, donde no se involucra la procreación, ¿para qué se casan? No tiene sentido. El matrimonio es porque la palabra dice matriz, matrimonio, se unen para procrear. Y la sociedad ampara por si les tocó padres buenos o malos. La sociedad se encarga de proteger lo que ellos procrearon. Eso es matrimonio. Pero cuando dos seres del mismo sexo se casan, ¿cuál? No hay procreación. No tiene sentido el matrimonio. Mejor que se unan, ¿no? Así, en unión libre y vivan así. No hay ninguna exigencia ni nada. No hay procreación. No hay por qué aplicarle una ley. ¿De qué, pues? ¿No? Entonces, las leyes están establecidas de la ley de Dios. ¿Se dan cuenta de dónde viene el matrimonio? De ahí, de esa palabra etimología. Bueno, vamos por favor a Proverbios 4:23. Los matrimonios hoy, hermano, de verdad duran escasos tiempo. No quiero decir meses, porque es verdad. Desafortunadamente son meses, ¿verdad? Al darse cuenta de que ya no me siento bien contigo, ya no me hace sentir como me hacía sentir, y por esa razón nos separamos. Qué triste, ¿no? Yo pienso de que todo matrimonio joven debería darse la oportunidad de tener una consejería real, para cimentarlos en la palabra de Dios, y ahora sí comenzar una relación basado en la guía de Dios. No en sus sentimientos y emociones. Siempre que nos basemos en nuestras emociones y sentimientos, vamos a fracasar garantizado. Siempre que esté basado tu relación en una emoción y sentimiento, vas a fracasar. Pero si retomamos tu relación y lo metemos a la estructura de Dios, garantizado que vas a perdurar, garantizado, de verdad, garantizado. ¿Qué garantías da Dios? La que ninguna ley, ningún ser humano puede dar. Dios da garantías de paz, Dios da garantías de perdurar, Dios da garantía, dice en Eclesiastés, lazo de tres no se rompe nunca. Lazo de tres no se rompe nunca. ¿Por qué? Porque está él, está ella, pero en medio hay que asegurarnos que esté Jesucristo. Entonces no se rompe nunca. ¿Ven? Entonces, si habría que reestructurar nuevamente, vale la pena. Vale la pena. Yo digo que vale la pena. Toda relación que empezó con un sueño y se casó, pero que a determinado tiempo corto no funcionó, vale la pena reestructurarlo con la palabra de Dios. Vale la pena. Sí vale la pena. Bueno, ¿ustedes creen que no vale la pena? Vale la pena. Por alguna razón tú estás con una relación o tuviste en una relación con alguien, por alguna razón. En el caminar se encontraron de que no son afines. Pero eso fue en el caminar. ¿Por qué? Porque nada más nos basamos en los sentimientos y emociones. Y allí, dice Dios, vas a fracasar garantizado. No importa la relación que tú tengas. Por eso es que Dios nos da consejos. Miren lo que dice 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, ¿de dónde va a surgir el sentimiento de cariño, de amor, de apego? ¿De dónde? Si tú no sabes guardar el corazón con palabra de Dios, no hay vida para ti. No hay vida, no hay una relación. Si es amistad, si es hermandad,
si es de vecinos, si no guardas tu corazón con la palabra de Dios, que es la guía, de verdad, esa relación se va a echar a perder. Se va a echar a perder. En Mateo 22, versículo 37 dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primordial y más grande mandamiento. Para poder amar a una persona, para tener una mejor relación con la relación que sea de amistad, de vecino, de lo que sea. De verdad, lo primero que tendrás que entender de que tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Entonces, ahí está la clave importante para poder tener un primer comienzo para nuestra relación. Existen 3 sentimientos que se forman debido a muchas veces que se repiten emociones. Y quiero que apuntes esto, ¿ok? 3 sentimientos que se forman a través de muchas emociones consecutivas. Pum, 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 hasta que pum, se formó un sentimiento. La primera es optimista. Optimista, ¿qué tiene de malo sonreír todos los días? Dice en Lucas. O sea, soy optimista, ¿verdad? O sea, ya me hice con un sentimiento optimista. Bueno, vamos a ver la palabra. Dice en Lucas 6:45. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tenemos que esforzarnos, hermanos, para ser lo más alegre y agradables que podamos. ¿Cómo podemos ser? Porque hay muchas personas que son optimistas, pero son optimistas en lo malo. Entonces, ¿cómo podemos ser optimistas en lo bueno? Meter mucha palabra de Dios a mi corazón, porque yo me voy a formar una persona optimista, no en la línea mala, sino en lo bueno que Dios quiere, porque de la abundancia de mi corazón. ¿Ustedes creen que va a haber expresiones como fuiste a la tienda? ¿Quién viste? ¿Con quién hablaste? ¿Te tardaste mucho? A ver, espérate. O sea, de la abundancia del corazón habla la boca, habla la boca. ¿Por qué? Porque esa persona está llena de desconfianza y eso no lo puso Dios. Está llena de miedos y eso no lo puso Dios. Se esconde, como él se esconde o ella se esconde, así piensa que la otra persona va a la tienda porque va a escondidas, ¿no? Porque allá quedó seguramente con alguien. No, fantasmas hay por donde quiera. Y tenemos que derrotar eso, ¿con qué? Con la llenura de la palabra de Dios. Porque escrito está, el hombre o la mujer buena de su buen tesoro del corazón va a sacar las cosas buenas. El celo diabólico no viene de aquí. Esto no lo enseña la palabra de Dios. Enseña, dice en Corintios, 1 de Corintios capítulo 13, el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. ¿Verdad? Yo les dejo de tarea para que aprendamos el amor de Dios en tu corazón. Y ese es el amor. La confianza está no en la persona, sino quien está en la persona, que es Dios, ¿ok? Porque cuando nosotros tenemos celo, el celo es desconfianza, es envidia, ¿ok? Es envidia, ese es el celo, es envidia. No podemos ver algo porque nos da envidia, ese es el celo diabólico, ¿ok? Número 2, dije 3, ¿verdad? Número 2, pesimista. Un sentimiento pesimista es la tendencia a ver las cosas en su aspecto más negativo. Todo lo vemos negativo. No importa qué tan bueno yo te presente, lo voy a ver negativo. Soy una persona muy pesimista. Dice en Romanos 8, versículos 6 al 8, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida. Y la vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Entonces, los celos es algo muy apegado a la carne, ¿ok? Y es una emoción que consume tu vida, consume tu organismo, consume tus fuerzas, consume todo. Es algo que llena y te llena todo tu ser, te enferma y enfermas. Es muy contagioso. Enfermas a los demás. Entonces dice, cuando algo es positivo y lo primero que pensamos es que está mal, es que es demasiado bueno. Decimos, es que es lo que tú me estás dando, es tan pesimista. Dice, a ver, ¿por qué me estás dando? ¿Qué esperas de mí? ¿No? Algo estás buscando. Entonces, tú lo agarras pesimista. No puede pensar de que Dios propuso el querer como el hacer y solamente, voy a hacer esto y lo haces, pero la otra persona pesimista dice, no, a ver, ¿por qué me estás dando esto? No, y comienza, ¿no? Pesimismo. Pues eso quiere Dios trabajar en tu corazón. La tercera, realista. Este sentimiento de ser realista, todo es posible cuando usamos el nombre de Jesucristo, así que nunca usemos la palabra nunca. Nunca usemos la palabra nunca. Todo es posible en el nombre de Jesucristo, ¿ok? Es que soy así. No digas eso. Es que yo no puedo cambiar. Nunca digas nunca. Acuérdate que en el nombre de Jesucristo se pueden hacer muchas cosas. Las personas enfermas, ¿saben por qué están enfermas? Porque son las palabras que están en su boca siempre. Yo nunca voy a estar bien. Yo nunca voy a poder. Yo nunca voy a hacer eso. Es su palabra favorita, inconsciente, ya no se llama Ofelia, se llama nunca, ¿no? Ya deberían cambiarle mejor, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es su palabra favorita. Si oyen a esa persona enferma, su palabra favorita es nunca. De verdad, nunca. Tomo una medicina nomás por tomarla, pero yo estoy seguro que nunca me voy a poner bien. Siempre están enfermas porque nunca le permiten a Dios hacer las maravillas que Él sabe hacer. Maravillas que saben hacer, de verdad. Dice en Eclesiastés, en el capítulo 6, en el versículo 9, y lo voy a leer en la palabra traducción del lenguaje actual. Dice, por eso vale más pájaro en mano que 100 volando, aunque tampoco esto tiene sentido, porque es como querer atrapar el viento. ¿Cómo vas a atrapar un pájaro volando, verdad? No tiene sentido. Es así, las personas realistas dicen, tengo este proyecto, pero la verdad es que la realidad, no tengo el dinero, no tengo el tiempo, y esa realidad que se están convenciendo a sí mismos, mejor no lo hago. ¿Por qué? Porque es demasiado realista, y lo demasiado realista se lleva a nunca intentar nada, porque la realidad dice, es que a lo mejor si lo intento hasta voy a perder dinero, voy a perder tiempo, es tan realista en lo que no pueden que no lo intentan. Es mejor intentarlo y fracasar porque obtuviste una experiencia. Es mejor hacerlo así. Pero el realismo en dejarse atrapar, como dice la palabra en esta traducción, dice, por eso vale más pájaro en mano que 100 volando. Yo iba a invertir, mejor me quedo con este dinero porque ya ni siquiera lo que tengo aquí lo voy a tener, vale más. Mira, tengo 1,000 pesos, pero mejor me los gasto. Pero el proyecto era bueno, ¿por qué no lo intentaste? ¿Verdad? No, porque vale más pájaro en mano, muy teológicos, ¿verdad? Vale más pájaro en mano que 1,000 volando. Sí, a lo mejor iba a ganar miles, pero aquí tengo 1,000, mejor me quedo con eso, ¿no? Entonces, es tan realista que nunca intentan, de verdad. Inténtenlo, hermano. Sueñen. Dios le gusta que ustedes sueñen, pero ese sueño hay que aterrizarlo, ¿ok? Hay que bajarlo a que tome ahí el suelo. No estar los sueños siempre flotando. Es que habemos los seres humanos muy sueños. El pastor Víctor me dijo que sueñe.
ay, cuando yo sea presidente de aquí de Lerma, hermano, no, yo te voy a poner una casa de verdad con un jardín hermoso y vas a ver, y sí, qué hermosos castillos podemos hacer en el aire, pero a la hora de aterrizarlo, ni licenciado, ni político, ni nada, no tengo ninguna relación para poderse llegar a ser presidente municipal, ¿verdad? Además, no es mi llamado, muchas cosas, pero así son los sueños que muchos tenemos, ¿verdad? Aterricemos los sueños, ¿ok? ¿Y cómo los vamos a aterrizar? Con la palabra de Dios. Si eres optimista, siempre acabas desilusionado o desilusionada, porque eres demasiado optimista. Optimista de decir, yo sí puedo hacer, yo sí puedo. Es demasiado, pero no calculas tus sueños, no los aterrizas, no haces un esquema de cálculo y programación de decir, cuento con esto, tengo este riesgo, vamos a ver estos pros y estos contras. Pero el que es demasiado optimista también se avienta como el burro, ¿no? Así, sí, baja las orejas y se avienta, aunque lo atropellen, ¿no? Entonces, no hay que hacer eso tampoco. Hay que ser optimista bien, no mal, ¿ok? Dice en Lucas 18:27, hablando de realistas, ¿ok? Realista, dice Jesús en Lucas 18:27, y lo voy a leer en la traducción del lenguaje actual. Jesús le respondió, para la gente eso es imposible, pero todo es posible para Dios. Y ese es el optimismo que debemos canalizar. Para ti es imposible, pero para Dios no lo es. Así que voy a pedir, ¿cómo sería eso? Bueno, tú tienes un proyecto. Lo primero que yo voy a hacer es, a ver, tengo una corazonada, tengo un proyecto. Pastor, ¿puede venir? ¿Podemos hablar? Tengo este proyecto. ¿Puede orar por ello para que Dios confirme? Y si hay alguna trampa, Dios nos lo saque y que podamos verlo. Queremos hacer este proyecto y estas cosas. Entonces ya dimos el primer paso más importante, ¿no? Acudir, porque dice que la sabiduría de Dios está en la multitud de consejeros. Pero no te vas a poner en los consejeros de la calle. No, yo voy a buscar a las personas sabias que están en la congregación, para que esa sabiduría llegue a mi vida, ¿verdad? Porque esa persona seguramente va a poner ese proyecto en oración y luego no vamos a hacer luego nada. Vamos a esperar la confirmación, ¿verdad? En la confirmación Dios te va a hablar a ti como a mí y entonces ahí estamos trabajando en ese proyecto y aterrizándolo, ¿no? Aterrizando. No es un sueño, salió de un sueño, pero no quedó en un sueño. ¿Y me explico? Entonces eso es ser realista en las cosas de Dios, que en Él todo es posible. Vamos por favor a ver lo que yo les comencé a hablar de los celos. Una emoción muy poderosa, tan poderosamente que es una emoción muy dañina y que rompe toda clase de relación. De verdad son los celos. Rompe, destruye, quema de raíz todo, ¿ok? De verdad los celos. No debemos cometer el error de confundir los celos de Dios, se los había dicho, ¿verdad? Dice en Éxodo 25, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo, Jehová, tu Dios, fuerte y celoso. Pero no confundamos ese celo de Dios con los celos humanos, ¿ok? Los celos humanos son destructivos y el celo de Dios es protector, ¿ok? Dice en Juan 2, versículo 13 al versículo 17. Estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas ahí sentados. Haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todas las ovejas, a los bueyes, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían paloma, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos de lo que está escrito, el celo de tu casa me consume. Ese es el celo de Dios, ¿verdad? El celo de Dios por las cosas de Dios. Lo interesante es que nuestro Padre Celestial nos revela en las Escrituras que existe. Hay un demonio, espíritu se llama, espíritu de celo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermano. De que ese espíritu demoníaco de celo sí
en realidad existe. Dice Números, fíjese, para que veamos. Y no dejes, si tú eres una persona celosa, estás endemoniada, estás endemoniado. Y por este espíritu que habla aquí en Números, nosotros si ya lo identificamos, pastor, yo tengo ese demonio de celo que me atrapó y no me deja vivir. Miren, dice en Números 5:14, si viniere sobre el espíritu de celo y tuviere celos de su mujer, habiéndose ella enmancillado, o viniere sobre él espíritu de celos y tuviere celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado. Fíjense, ni siquiera hubo ninguna mancilla, o sea, nunca ni volteó a ver a nadie, ni nunca pensó en nadie, pero ese espíritu de celo, no, seguramente ya te quieres revolcar con él, seguramente lo viste, seguramente, y comienza, ese demonio trabaja en tu mente, y ese demonio es el que tenemos que echar fuera de ti, porque es un demonio. Y la palabra nos los identifica así, dice, si viniere sobre de él espíritu de celo, entonces nosotros tenemos que, ya sabemos, ¿no? Pero la persona que es celosa tiene que reconocer, ¿sabe qué, pastor? Yo tengo ese demonio. Es un demonio, sí es un demonio, es un espíritu y se llama espíritu de celo. Y Jesús le llamaba por su nombre a todos, decía, espíritu de celo en el nombre de Jesucristo, y yo te echo fuera. Así se hace. Con autoridad, espíritu de celo, en el nombre de Jesucristo, yo te ato y te echo fuera de este cuerpo, en el nombre de Jesucristo. ¡Pum! Se acabó. Es todo, esa es la administración. ¿Por qué? Porque depende de autoridad. ¿Me explico? Los espíritus reconocen autoridad. Vamos a Números 11, 27 al 29. Dice la palabra. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Maldad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de los jóvenes, y dijo, Señor mío Moisés, impídeselos. Y Moisés le respondió, ¿tienes tú celos de mí? ¿Ven? Hasta en el ministerio hay celos. Porque hay un demonio que provoca el celo en el ministerio. Y aquí Josué tuvo celos de Moisés. Y Dios se lo reveló y le dijo, ¿tienes tú celos de mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta y que Jehová pusiese su espíritu sobre ellos. Y él le estaba diciendo, impídeselos. ¿Y por qué le estaba diciendo a Moisés, impídeselo? Porque él quería decir, quisiera tener el poder que tiene el siervo de Dios Moisés para yo impedirte lo que tú estés hablando, lo que estás hablando. Pero tenía celo de Moisés, por eso Josué le dice, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes dijo, Señor mío, Moisés, impídeselos. ¿Ven? O sea, quería tomar el lugar de Moisés, ¿verdad? Y tenía ¿cuál es ese? Celo del siervo de Dios. En 1 Corintios 3, 1 al 3, otro ejemplo de espíritu de celo. Vamos a ver, de manera, dice la palabra, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. ¿Qué es lo que nos hace incapaces en la obra de Dios? El celo, el espíritu del celo. Dice en el versículo 3, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿Ve? O sea, el celo es el espíritu que nos hace tan carnales que de verdad estorba en la obra de Dios, en la obra de Dios. Nuestro Padre Celestial nos habla especialmente a los que estamos bajo la enseñanza de la doctrina de Cristo y nos habla por medio de Santiago, su siervo, ¿verdad? Y nos dice a nosotros que dejemos la carnalidad, ¿verdad? Dice en Santiago 3, 14 al 16,
Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Entonces, en un matrimonio donde hay ese espíritu de celo, ya sea en el matrimonio, en la relación, en la amistad, en cualquier relación, va siempre, lo que dice la palabra, va a haber sentimientos de perturbación y toda obra perversa. Cuando hay ese espíritu de celo. En una relación no va a ser nada favorable cuando hay ese espíritu de celo. Ese espíritu de celo es un demonio. Y lo hemos justificado en nuestra vida. Es que soy celosa, soy así. Es que soy celoso, es que soy así. Pero nunca pensamos de que es un demonio. Nunca pensamos, es que soy así. Así es mi carácter, soy celosa. Y el que no cela, fíjese el mundo, el que no cela no ama. Qué mentira más grande, ¿no? Qué mentira más grande. El que ama confía en Dios y Dios que está en esa persona. Lali me dijo una vez, yo me sentí así como halagada, porque dije, wow, qué padre que Lali siempre confió en mí, y se lo dije, y me dijo, perdón, yo jamás confié en ti. ¿Cómo voy a confiar en ti? Si es un sinvergüenza, ¿cómo voy a confiar en ti? Yo confié quien estaba en ti, que podía cambiar tu vida. Y eso es verdad. Confiemos quien está en esa persona, que nosotros estamos celando, para que confiemos en quien está en esa persona y que nosotros no tenemos por qué desconfiar cuando Dios está en esa persona, trabajando en esa persona. Dice en Efesios, hermano, 4:26, airaos, pero no pequéis, y no se oponga el sol sobre vuestro enojo. Y también en Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Otro consejo, en Proverbios 12:16, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria, ese se llama prudente. Otro consejo, en Proverbios 19:19. Dice, el de grande ira llevará la pena, y si usa de violencias, añadirá nuevos males. Otro consejo, en 1 de Timoteo 2:8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. La oración siempre nos va a ayudar a convertir ese carácter feo. Pero si dejamos de orar, muchos cristianos, hermano, se vuelven más peores porque dejan la oración. En lugar de acudir más a la oración, dejan la oración. En cuanto dejan la oración, dejan todo el campo libre al enemigo de su alma. ¿Y qué creen? Pues ahora, antes era enojoncito, ¿no? Porque lo amamos tanto a ese que está en la casa, lo amamos tanto que es enojoncito. Pero después se vuelve insoportable, ya no es enojoncito ni enojoncita. Uy, eres intolerante. Híjole, entras, infectas el ambiente, tanto que yo me tengo que literalmente moverme de la habitación donde tú estás porque consumes el oxígeno. Y infectas todo. Cuando tú te vas, dejas una estela como cometa de maldición. Sentimos, te fuiste, pero dejaste esa estela, así como un ambiente tan denso y tan pesado, que duramos así como que, uy, si hace una hora se fue, pero parece que aquí está todavía. ¿Tan pesado así? Sí, tan pesado así es el ambiente, de verdad. Una persona iracunda, yo no sé, no me contestes, pero seguramente tú lo has experimentado en tu propia casa. Seguramente lo has experimentado. No es algo que Dios nos está diciendo cosas raras. Por último, hermano, quiero hablarles de un buen hábito. El buen hábito se llama
vamos a trabajar todos juntos con un buen sentimiento, una buena emoción, se llama empatía. Empatía. Seguramente nos hemos dado cuenta de lo sencillo que es en este mundo egoísta cerrar la puerta a las tiernas compasiones y pasar por alto las necesidades ajenas. Yo les dije que ya no voy a quitar esta canasta de aquí, no lo voy a quitar hasta que Dios me lo indique. Y les digo a ustedes que hasta que Dios me lo indique, ¿ok? La palabra de Dios, la empatía es eso, ¿no? La empatía es que si el siervo de Dios lo está diciendo es porque hay algo que Dios le está mandando, ¿verdad? Y todos somos un cuerpo y vamos hacia un solo sentido y hacia una dirección, ¿ok? Dice en 1 Juan. Y esto es para comenzar a trabajar en la empatía, para poder combatir cualquier cosa, enfermedades, ¿ok? 1 Juan 3, 17 al 20. Pero el que tiene bienes de este mundo y no ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad, de la doctrina de Cristo, y aseguramos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Cuando nosotros traemos de verdad de corazón para Dios, Él sabe todas las cosas. Todas las cosas, ¿ok? Así, hermanos, nosotros los cristianos de la doctrina de Cristo nos manda amar a nuestro prójimo y tenemos amor intenso los unos a los otros porque la palabra dice en Mateo 22, 39, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 7 al versículo 9, escrito está, mas el fin de todas las cosas se acerca. ¿Ustedes creen que se acerca el fin de todas las cosas? Sed pues sobrios y velad en oración, y ante todo tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Y eso nos manda Dios. Sin embargo, es probable que también estemos al tanto de esta realidad, aunque nuestra firme convicción de verdad de amarnos unos a otros solamente es pasar por alto algunas cosas, pero no es eso. El estar amándonos unos a otros es viendo la necesidad. ¿Y quién es el que ve la necesidad? El que anda pastoreando, el que anda en los hogares, el que anda viendo la necesidad de otro. Y si yo se los revelo es porque yo, el ovejero principal que tiene Dios, anda allí donde las ovejas están, ¿verdad? Y veo esa necesidad apremiante y se las expreso. Ese es mi trabajo. La razón tal vez sea sencillamente que no conocemos sus necesidades porque ustedes no andan de ovejeros, pero yo se los estoy diciendo, ¿verdad? Y entonces cuando el ovejero dice, hay esa necesidad, dice la palabra de Dios, es la última palabra que les leo, en 1 de Pedro 3, 8 y 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables y no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para ser herederos de bendición. Si alguien te ofendió, ¿se acuerdan de David? Lo estaban acosando para matarlo, pero tuvo la oportunidad y solo le cortó un pedazo de su manto. Y le dijo, mira, pude matarte, pero no lo hice. Pero David devolvió bien, aun cuando a él le daban mal. Y así nos manda Dios, que nosotros hagamos bien. Si alguien te hizo algo, pasa por alto, porque al que tú estás obedeciendo es a Dios. Más en este tiempo, que estamos en tiempos finales, y debemos estar bien con Dios. Bien con Dios. Solo así vamos a poder lograr llegar al final y a la meta. Porque esto lo ve Dios. Esto es lo que ve Dios. ¿Ok? No es por obras, pero es lo que ve Dios.
que nos amemos unos por otros, no porque se lo merece, nadie merecemos la salvación. Yo te digo una cosa, no agarres que Jesucristo, Dios lo envió por todo el mundo, lo envió por ti, lo envió por ti. Ese pastel es para ti solo. Jesucristo fue enviado por ti, por nadie más, por ti. Fue enviado a morir, murió por ti. Y ese paquete tan grande provoca mucho peso en tu corazón. ¿Quién soy yo para que Él haya sacrificado por mí? Y eso provoca en ti un sentimiento de gratitud y agradecimiento, de decirle, ¿qué quieres que haga, Padre? Y Dios te dice, obedece, ama a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la palabra que Dios me dio para compartir con ustedes. Y de verdad, este siervo que ustedes ven enfrente, Dios lo llamó para servirles a ustedes. No para que ustedes me sirvan a mí, sino para que yo les sirva a ustedes. Me gozaría mucho oír de ustedes, poderles ayudar con ese carácter. Y hoy tenemos las pautas y cómo le podemos hacer. ¿Ok? Ayúdame a ayudarte. ¿Ok? Ayúdame a ayudarte. Y vamos a orar. Amoroso Dios, Padre Celestial, Jehová Dios de los ejércitos, muchas gracias. Gracias por el amor con que tú nos hablas. Muchas gracias por entender las cosas que nos mueven en emociones y que llegan a ser sentimientos. No queremos de ninguna manera tener ciertos sentimientos y necesitamos de tu poder, necesitamos que tú nos ayudes y que podamos nosotros trabajar en ese carácter que es una barrera que impide estar en tu presencia. Padre amoroso, yo te presento cada una de las vidas de mis hermanos, de mis hermanas, de que han oído esta palabra tuya y que el Espíritu Santo les convenza en las áreas que necesitan ser convencidos. Tenemos las pautas y la clave para ser felices y solamente siendo guiados por el Espíritu Santo. Tú guíalos, Padre, convéncelos, consuélalos. Señor Jesucristo, sana sus heridas y su corazón. Y que todo espíritu de celo, en el nombre de Jesucristo, sea desarraigado de esta congregación. Porque ese espíritu demoníaco ha venido a poner división. Ha venido a separar familias, ha venido a derrocar lo que tú has establecido en una pareja, en una relación de hermanos, de hermanas, en una relación en esta congregación, sea de amistades, en cualquier relación. Padre, el enemigo ha cobrado poder pero tú puedes desarrollarlo, porque escrito está en Mateo 15:13 que toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada en el nombre de Jesucristo, porque en el nombre de Jesucristo hay poder, y en ese nombre declaramos al enemigo de nuestras almas sin poder, sin ninguna autoridad sobre nuestras vidas y nuestras familias. En el nombre de Jesucristo yo les bendigo, hermanos. Y les bendigo en ese solo nombre, en el nombre que sobre todos los nombres que se nombran sobre la tierra, en el nombre de Jesucristo. Amén.